Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy el Dr. Humberto González y bienvenidos de nuevo a Camino a la Victoria. La temporada navideña nos brinda una gran razón para celebrar, porque, como dijo el ángel, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que prepárate para ser motivado por el Dr. Jeffress y dejar todo lo demás a un lado para participar plenamente en el milagroso nacimiento de Jesús. Empecemos. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año, recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Detente y huele el pesebre. Entonces, ¿cómo sacas algo nuevo de la historia de Navidad? Ese es un desafío que tiene cada pastor. Y así que hoy voy a hacer lo mejor que pueda para animarte a quitarte el abrigo y los guantes por un momento. Para pasar unos momentos tranquilamente y sin prisas juntos, nos detenemos y olemos el pesebre de Belén. Hoy vamos a observar a los 5 personajes principales en la escena de la Natividad y aprender algunas lecciones eternas sobre lo que significa amar y obedecer a Dios. Vamos a empezar con María. Francamente, no se escuchan muchos sermones sobre María en una iglesia bautista o cualquier iglesia evangélica. La razón es fácil de entender. Sabemos que hay algunas tradiciones de fe que han elevado a María casi a una posición igual a Jesucristo. Algunos dicen que deberíamos adorar a María, algunos dicen que tenemos que rezar a María para que sirva como intermediaria entre nosotros y Dios, y la Escritura es muy clara al respecto. María no es Jesús, ella no es un intermediario, un mediador. La Biblia dice que hay un mediador, un intermediario entre Dios y el hombre, y es el hombre, Cristo Jesús. No, María no debe ser adorada, pero creo que muchas de nuestras iglesias han ido al otro extremo y hemos ignorado a María. No, ella no debe ser adorada, pero definitivamente debe ser admirada, porque es un personaje central en esta historia. ¿Sabes? El hecho es que si no fuera por María, esta historia de Navidad nunca habría tenido lugar. Y lo que aprendemos de María es que Dios escoge a aquellos que están disponibles para Él. ¿A quién elegiría Dios para ser la madre del Salvador del mundo? Dios tenía que encontrar a alguien que estuviera disponible. Y encontramos su historia en Lucas capítulo 1, comenzando en el verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Cada vez que el ángel hacía una aparición, comenzaba con: no temas,
porque los ángeles usualmente simbolizan malas noticias, juicio venidero. Gabriel dijo: en este caso, María, sin duda, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Quiero decir, piénsalo, de todos los miles de millones de mujeres a lo largo de la historia que Dios podría haber elegido para ser la madre de Jesucristo, ¿por qué eligió a María? Quiero insinuarte que Dios usa a aquellos que están disponibles. Y María exhibe 4 cualidades de lo que significa estar disponible para Dios. En primer lugar, María era pura. Ella era virgen. Ahora, 700 años antes del nacimiento de Cristo. En Isaías capítulo 7, 14, se profetizó que el Mesías nacería de una virgen. Alguien que no había tenido relaciones sexuales con un hombre. Avancemos 700 años ahora. Es el momento para que el Salvador venga y Dios tiene que buscar a alguien que cumpla con esa calificación. No cualquiera serviría. Definitivamente tenía que encontrar a alguien y ese alguien fue María. Ella era virgen. Ahora seamos honestos. María no era una santa de yeso, aunque aquí parece un poco de yeso, pero no lo era. Probablemente no andaba vestida así. La mayoría de los estudiosos creen que era una chica de 15 años, una campesina que vivía en Nazaret. Tenía todos los impulsos y hormonas normales de una adolescente y estaba profundamente enamorada de un hombre llamado José, con quien se iba a casar. Ella podría haber racionalizado tener una relación sexual con José. Lo amaba. Estaban unidos de por vida. ¿Por qué no seguir adelante y hacer lo que era natural? Si hubiera cedido a esos deseos, habría quedado descalificada para ser la madre del Salvador del mundo. Verás, cuando Dios busca a alguien que esté disponible, primero busca a alguien que sea puro. Dada la elección entre puro y no puro, Dios, en su infinita sabiduría, siempre elige usar vasos que son puros. Eso es lo que Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo está usando una ilustración sencilla. Piensa en tu casa, solo imagina. Es uno de esos días calurosos de 48 grados en Texas en agosto. Has estado trabajando en el jardín, necesitas un vaso de agua y entonces entras a tu casa o a la cocina y todos los vasos están en el lavavajillas y está a mitad del ciclo. Y solo tienes 2 opciones para conseguir un poco de agua que necesitas desesperadamente. En el fregadero hay un vaso de cristal cubierto de suciedad y mugre de una cena que tuviste 2 días antes. El único otro recipiente disponible es un frasco de vidrio de mantequilla de maní vacío que ha sido completamente limpiado y cuidadosamente lavado con agua y jabón. Ahora, si fueras a beber agua, ¿elegirías el vaso de cristal que estaba sucio, aunque tuviera mucho más valor? ¿O elegirías el frasco de maní vacío y limpio? Creo que la mayoría de nosotros optaríamos por el frasco de mantequilla de maní. No nos importa el valor. Nos importa la limpieza del recipiente. Pablo dice que cuando Dios busca a alguien para usar, elige a aquellos que no necesariamente son los más dotados, talentosos o hermosos, sino a aquellos que son puros. Esa era María. Ella era pura. En segundo lugar, estaba disponible para Dios porque creía en la palabra de Dios. ¿Sabes? Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira Lucas 1:45. Elizabeth, su prima, dijo sobre María: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella no entendía cómo iba a dar a luz cuando aún no había tenido relaciones sexuales, pero creyó lo que Dios dijo y actuó en consecuencia.
En tercer lugar, María estaba disponible porque puso la gloria de Dios por encima de su propia reputación. María probablemente sabía lo suficiente como para saber que si estaba dispuesta a ser usada así por Dios, sufriría un golpe a su reputación. Después de todo, ¿quién creería su historia? Cuando Dios dijo, esto es lo que voy a hacer, mira lo que ella dijo en Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Estaba dispuesta a poner la gloria de Dios por encima de su propia reputación. Y finalmente, estaba disponible para ser usada por Dios, porque María estaba dispuesta a sacrificar lo que era más importante para ella. Ella conocía las consecuencias de lo que significaba permitir ser impregnada por el Espíritu Santo de Dios. Verás, la ley del Antiguo Testamento decía que si una mujer en el compromiso, el periodo de esponsalicio, era infiel a su futuro esposo, la ley era muy seria. Ella debía ser apedreada hasta la muerte por esa violación. Ella conocía a José bien como para saber que él probablemente no haría eso, pero sabía que significaría la disolución de su compromiso y la pérdida de la persona que era todo para ella. Verás, estar disponible para Dios significa estar dispuesto a sacrificar lo que es más importante para ti. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Cada vez que mires esta reproducción de María en esta escena, hazte esta pregunta. ¿Estoy siempre disponible para Dios como lo estaba María? ¿Estoy realmente disponible? ¿Estoy haciendo lo necesario para mantenerme puro, libre de pecado? ¿Creo en las promesas de Dios? ¿Estoy dispuesto a poner la gloria de Dios por encima de mi propia reputación? ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que es más importante para mí? Dios usa a aquellos que están disponibles. Y el segundo personaje que vamos a ver en esta escena de la Natividad es José. Siempre me he sentido apenado por José. ¿Has notado que cuando nace un bebé, todos se emocionan con el bebé? Todos se apresuran a cuidar a la madre, y es comprensible. Ella ha pasado por 9 meses de embarazo y parto doloroso, y todos están a su alrededor. Pero los padres, cuando nace un bebé, nadie nos presta atención. Quiero sugerirles hoy que José es también una parte integral de esta historia. Sin él no habría habido Salvador. ¿Por qué digo eso? Una vez más, la Escritura fue exactamente muy precisa sobre los requisitos para el Mesías. El Mesías, el rey de Israel, debía descender del rey David. Tenía que ser un heredero legal del rey David para calificar como el Mesías. Y el derecho a gobernar, el derecho a ser el Mesías, ser un rey, siempre venía por el Padre. Y José, aunque no era el padre biológico, era además el tutor legal, el padre legal de Jesús. Y debido a eso, por lo tanto, Jesús heredó el derecho a gobernar de su padre. Lo que te estoy diciendo es que si José hubiera abandonado a María cuando recibió la noticia de su embarazo, Jesús habría sido descalificado para ser el Salvador del mundo. Quiero que pienses en esta historia desde el punto de vista de José. Su prometida entra y dice, tú, José, de repente estoy embarazada, y con una expresión seria. Ah, y por cierto, además, el Padre es Dios. Ahora, ¿cómo habrías respondido a eso? Honestamente, vamos, ¿cómo habrías respondido a esa noticia de tu prometida? Sabemos cómo respondió José. La Escritura es muy clara. No le creyó, al menos no al principio. La Biblia dice que sabía que no la iba a apedrear, pero decidió disolver el matrimonio, disolver el compromiso para no causar vergüenza a María. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Cómo debió ser esa noticia para José al darse cuenta de que la persona que más amaba en el mundo lo había traicionado?
Al menos eso es lo que él pensaba. Él se alistaba para terminar la relación cuando un cambio dramático pasó. Mateo capítulo 1, versículo 20. Pero cuando José había considerado esto, ¿considerado qué? Terminar la relación. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Sabes, en medio de todo esto, lo que José nos recuerda es que Dios realmente usa y honra a aquellos que son obedientes. Aquí viene el ángel y dice: Dios es el responsable, tómala como tu esposa. No hubo discusión con José. No entendía realmente cómo sucedió, no entendía verdaderamente cómo resultaría, pero en la oscuridad obedeció a Dios. Eso es lo que significa ser obediente. Cuando veas a José en estas escenas de la Natividad, pregúntate: ¿estoy siendo realmente obediente a lo que sé que Dios me ha dicho que haga, aunque no pueda ver el resultado de mi obediencia a Él? Dios usa a aquellos que son obedientes. Los siguientes personajes en la historia de Navidad son los pastores. Bueno, tenemos un pastor aquí. La razón por la que amo a estos pastores es que Dios podría haber elegido a cualquiera para anunciar la llegada del Salvador del mundo, el nacimiento de Jesús. Pero de todas las personas que eligió, no eligió a reyes, ni a gobernantes, ni a ricos. Él eligió el escalón más bajo de la sociedad judía, los pastores. Los pastores eran absolutamente despreciados en los días de Jesús. Y la razón es obvia. La única razón por la que ellos no eran invitados a los eventos más importantes en Jerusalén era por causa de su trabajo. Trabajaban con ovejas. Eso significa que también olían a ovejas. Nadie quería estar cerca de los pastores. Y sin embargo, fue este grupo de todas las personas que Dios podría haber elegido y eligió para anunciar la llegada del Salvador del mundo. Escucha las palabras de Lucas 2, del 8 al 14. Apuesto a que casi las recitas de memoria. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, algo comprensible. Pero el ángel les dijo: aquí está otra vez, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué Dios eligió anunciar esta noticia a los pastores? Él lo decidió porque los pastores eran humildes. Dios elige bendecir y salvar a aquellos que no tienen sentido de pretensión, aquellos que son humildes. ¿Ves eso en su respuesta del versículo 15 a la noticia? Mira esto. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cuál fue su respuesta cuando escucharon esta noticia? Inmediatamente dejaron todo lo que estaban haciendo y caminaron, corrieron a Belén para ver a este niño. ¿Qué fue lo que los hizo tan ansiosos por ver a este niño?
Después de escuchar la noticia, los pastores entendieron en su humildad que su necesidad de Dios era total. Y por eso Dios eligió entregarles las buenas nuevas en primer lugar. Cuando veas a estos pastores en una escena de natividad o de Navidad, pregúntate, ¿he admitido a Dios como los pastores? Que mi necesidad de Él es total y no parcial, que no tengo esperanza de llegar al cielo aparte de la fe en Jesucristo. Dios bendice, Él salva a los que son humildes. El otro grupo, un grupo más misterioso en esta escena de natividad tan especial, son lo que llamamos, en realidad, los sabios, los magos. Aparentemente parece que eran astrólogos, astrónomos de algún tipo. Vinieron del este. La mayoría de los estudiosos piensan que vinieron de Persia, que hoy es Irán. ¿Por qué viajaron una distancia tan larga? Probablemente llegaron varios años después del nacimiento de Cristo, porque para cuando llegaron, María y Jesús ya estaban en una casa en ese momento. Pero encontramos su relato en Mateo capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Sabes? Los sabios nos recuerdan que Dios realmente dirige a aquellos que son sinceros en la búsqueda de Él. Dios mismo da dirección a aquellos que realmente y sinceramente quieren conocerlo. Piensa en cómo Dios te sacó de la oscuridad espiritual hacia la luz de su Hijo. Dios probablemente envió su propia estrella, su propia luz para ti que te llevó a Cristo. Cuando veas a estos magos, estos sabios, pregúntate, ¿estoy realmente buscando sinceramente conocer realmente a Dios para poder adorarlo? Si es así, te dará luz, te dará dirección. Recuerda sus palabras a través del profeta Jeremías. Jeremías 29:13, y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Dios dirige a quienes son sinceros. Y por supuesto, eso nos lleva a la figura central de toda esta historia navideña, el importante bebé en el pesebre, Jesucristo sin duda. C.S. Lewis dijo una vez, el mayor milagro de todos no es la expiación, ni siquiera es la resurrección. El mayor milagro de todos es de hecho la encarnación. Que Dios, el gran majestuoso creador de este universo, vertió todo de sí mismo en este pequeño bebé, Jesús. Eso va más allá de nuestra comprensión. No solo cómo pudo Dios hacer tal cosa, sino por qué haría tal cosa. ¿Por qué el Hijo de Dios dejaría realmente el trono del cielo y vendría a nacer en un pesebre? No hay muchos caminos hacia Dios. No todos los caminos llevan al cielo. Si hubiera habido alguna otra manera de tener una relación correcta con Dios, la historia de Navidad habría sido innecesaria. Pero la razón por la que el Dios del universo estuvo dispuesto a humillarse, tomar la forma de un siervo y hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, fue que Jesús era el único camino para el perdón de los pecados. Y cada vez que mires detenidamente este pesebre, este comedero, pregúntate sinceramente, ¿he confiado en la única provisión de Dios para mis pecados? Verás, Jesús nos recuerda que, como nos enseñan las Escrituras, Dios salva a aquellos que creen en Él para la vida eterna. Jesús lo dijo de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, confía en Él, se aferra a Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alguien ha dicho que hay sin duda majestad en el nombre de Dios.
Verdaderamente hay personalidad en el nombre Jehová. Hay un gran poder en el nombre del Señor. Hay una poderosa intercesión en el nombre del mediador. Pero no hay salvación alguna en ningún otro nombre excepto en el nombre de Jesús. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ajetreo de la temporada navideña a menudo nos hace olvidar el significado del día de Navidad. Por eso te agradezco que hayas decidido tomarte este tiempo para detenerte y oler el pesebre. Queremos conocerte mejor y orar por ti. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Tu Camino a la Victoria. Y nos encantaría recibir tus peticiones, preguntas y testimonios sobre cómo este programa ha sido de bendición para ti. En un momento, regresaré para compartirte lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Nos acercamos al final de nuestra serie Un lugar llamado cielo. Y mi esperanza y oración para ti es que cualquier temor que puedas tener sobre la muerte te motive a prepararte para tu destino eterno. Por ahora, te dejo con un pequeño adelanto del siguiente episodio y ¡Feliz Navidad! Aunque nuestras obras no tienen valor para asegurarnos un lugar en el cielo, son fundamentales para determinar nuestra experiencia en el cielo. Las buenas obras no pueden ganarte un lugar en el cielo. Eso es solo por la gracia de Dios confiando en Cristo. Pero una vez que has hecho eso, tus buenas obras importan para determinar el tipo de experiencia que tendrás en el cielo. No te pierdas el próximo episodio para la segunda parte del mensaje. ¿Será el cielo igual para todos? Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.